Hola, buenas, soy María, estudiante de Trabajo Social y hace poco terminé mis prácticas en el CISA. Y la verdad que me ha parecido una pedazo de oportunidad para crecer como profesional por los profesionales que tenían enfrente, que nos han brindado apoyo desde el primer día y tanto con seminarios como con talleres complementarios nos han permitido pues adquirir grandes conocimientos, sobre todo en el mundo de la investigación y a través de la realización de encuestas. Principalmente nos hemos dedicado a la realización de la ESMA, que es la encuesta social malagueña. Y, y me ha gustado mucho porque hemos podido ver cómo se le iba dando forma a la encuesta, se nos ha dado libertad para proponer preguntas, hemos salido a la calle para testear algunas preguntas de otras encuestas, hemos tocado el pack de Office, hemos trabajado con bases de datos, hemos codificado, la verdad que hemos tocado tantas ramas y se han hecho tan amenas porque cada día que llegabas a las prácticas tocabas un palo totalmente diferente, que a mí me ha parecido una gran forma de aprender y sobre todo muy completa. Bienvenidos al CISA, bienvenidos al simposio La práctica educativa en entornos de investigación, el ejemplo del Centro de Investigación Social Aplicada de la Universidad de Málaga. El Congreso Internacional de Educación e Innovación, que se está celebrando y del que estamos disfrutando todos en esta ocasión en México, nos ha dado la oportunidad de mostraros cómo desde Málaga, cómo desde España, cómo desde Andalucía en España hacemos investigación y cómo la hacemos de la mano de nuestros alumnos. De esa manera entendemos nuestra obligación, nuestra responsabilidad como una manera de romper barreras y específicamente la barrera académica universitaria que a veces se sitúa en un plano demasiado elevado. Sin embargo, como vais a ver en las diferentes comunicaciones que os presentamos y en la propia presentación en sí del Centro de Investigación Social Aplicada, vais a descubrir cómo, creando un producto como es la ESMA, la Encuesta Social Malagueña, y con la participación activa de nuestros alumnos, del alumnado que participa en nuestro programa formativo, crean ese producto, cómo se trabaja en ese producto para luego transferirlo y difundirlo a individuos, grupos, instituciones sociales para que tomen decisiones. CISA, como vais a ver, es un laboratorio multicanal, donde se combinan metodologías y también se combinan diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de enfrentar la investigación. CISA es una experiencia real, es una experiencia innovadora, pero una experiencia en el que el alumnado ocupa una posición central y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con su preparación de cara al ejercicio de su profesión. Creemos en la sociología, entendemos la sociología como un servicio a la sociedad, a la transferencia de resultados, y como vais a ver en todas las comunicaciones y en todas las ponencias de este simposio, somos un equipo que entiende que la realización de experimentos, evidentemente siempre desde la rigurosidad académica, debe hacerse en un centro como el nuestro, donde interrelacionamos diferentes metodologías, hacemos simulaciones, hacemos ensayos. Con la participación activa del alumnado presentaremos un modelo de aprendizaje basado en proyectos, de tal manera que ese alumnado tenga las competencias necesarias para poder desarrollar su profesión. Os invitamos a entrar en CISA, os invitamos a conocer cómo es nuestro trabajo y lo vais a hacer de la mano de Félix Requena, de Luis Ayuso, de Naila Fuster, de José Manuel Jiménez, Olga Jiménez, Nadia Camis, Guadalupe Quintana y yo mismo, José Manuel García Moreno. Adelante. Bueno, pues con esta presentación lo que queremos transmitir es qué es CISA, qué es el Centro de Investigación Social Aplicada de la Universidad de Málaga. Bueno, pues este centro es un espacio diseñado como un laboratorio multicanal que trabaja de manera especializada en el estudio científico de la realidad social. Está compuesto por profesionales de la ciencia social y de la ingeniería informática. Y entre sus principales motivaciones destaca la formación del alumnado, tanto de grado como máster, de las ciencias sociales y experimentales.
La formación se basa pues tanto en la producción y recogida de datos como su análisis, difusión y transferencia. Este centro pone atención en el desarrollo de la capacidad de transformar la información en conocimiento y el conocimiento en acción. Por tanto, se trata de dotar al alumnado de cierta autonomía para que cuando esté en sus experiencias profesionales sea capaz de buscar, obtener y procesar la información y el conocimiento. CISA es un centro pionero en España, pero su nacimiento, pues surge de el Detroit Area Studies en 1951 en la Universidad de Michigan. Este era un centro donde se producían datos a partir de la técnica de la encuesta, pero tenía dos objetivos principales. Y era uno, producir datos fiables y otros, la formación práctica en investigación social de los estudiantes. Entonces, CISA parte de esta idea y se articula como un equipo donde el alumnado es parte esencial del engranaje. Por tanto, la gestión del conocimiento aquí no es solo un proceso más a desarrollar, sino que es una parte esencial de la estrategia organizacional del centro. CISA es pionero en España por su especialización, pero también por su metodología de investigación, ya que se combina información solicitada con información no solicitada. Entonces, esta metodología se traduce en unas mayores competencias que alcanza el alumnado que pasa por este centro. Los estudios más completos de la realidad social son los que combinan diversos métodos de investigar la opinión pública, y entonces en CISA hemos combinado el enfoque ETIC con las encuestas que recogen información de lo que la gente opina mediante el uso de distintos canales de administración de cuestionarios, como son el CAPI a través de ordenador, el CATI mediante encuestas telefónicas y por internet el CAWI. Y también se combina con un enfoque ETIC que se basa en lo que la gente hace por sus comportamientos que realizan en internet. De esta manera utilizamos ecosistemas digitales mediante la búsqueda y tratamiento de datos abiertos de otros estudios realizados y también con técnicas propias de scrapping. Por tanto, desde CISA se entienden ambas estrategias que hoy permanecen inseparables. Entonces, se refieren a lo que somos en la realidad. Se compone de lo que contestamos cuando se nos pregunta nuestra opinión, pero también de lo que decimos o hacemos directamente en nuestras interacciones digitales. Entonces es una combinación de ambas realidades, online y offline. Para llevar a cabo dicha metodología de trabajo, CISA cuenta con un laboratorio multicanal con tres salas. La sala de investigación cualitativa, una sala de investigación cuantitativa y una sala de ecosistemas digitales, donde tanto los investigadores del CISA como el alumnado desarrollan sus investigaciones y el alumnado desarrolla las prácticas de esos procesos formativos de los que estamos hablando. Soy Naila, soy la coordinadora de prácticas aquí en CISA. He tenido la oportunidad durante 2 años de trabajar directamente con los alumnos y he ido viendo cómo son sus prácticas, cómo lo viven, cómo lo disfrutan y un poco el resultado, ¿no? El origen de las prácticas, la idea original de las prácticas es que al final ellos aprenden metodología de investigación en la carrera, pero lo hacen de una manera muy teórica, ¿no? Entonces nuestra intención desde CISA es que ellos aprendan practicando, es decir, aprendan haciendo investigación. Las prácticas se fueron coordinadas de tal manera que a lo largo de los 3 meses más o menos que están con nosotros, depende un poco de la carrera, hay alumnos que están más, otros que menos, pero más o menos están unos 3 meses, puedan participar en cada una de las fases de la investigación social aplicada y se lleven esa experiencia, ¿no? Claro, realmente en 3 meses no suele dar tiempo a que en una misma investigación vean todas las fases, entonces participan en distintos proyectos que están, ¿no? Pero al final participan desde, en primer lugar, en el diseño de la investigación, con búsquedas bibliográficas, con el diseño de los cuestionarios, ellos elaboran sus propias preguntas, como ahora luego os contarán. Hacen tareas de búsqueda de notas de prensa para analizar un poco la realidad social que hay en el momento. En un segundo momento participan en preparar el trabajo de campo, desde el diseño de la muestra, diseño de rutas aleatorias en el caso de que sean encuestas presenciales.
hacen trabajo de campo. De hecho, nosotros intentamos que coincidan con la ESMA, que es la encuesta social malagueña, que sus prácticas coincidan con la ESMA para que tengan esa experiencia de trabajo de campo. Son muy poquitos días, son muy poquitas veces que van. Queremos es que tengan la experiencia, ¿no? Tanto de hacer encuestas presenciales como de hacer encuestas telefónicas. En lo que es el análisis de resultados de distintas investigaciones, la codificación, la preparación de bases de datos, la depuración de bases de datos, etc. Y el propio análisis de resultados. Incluso hay alumnos, sobre todo los de máster, que participan en la difusión de los resultados, que luego Luis os contará un poco con las píldoras que hacemos desde el CISA. La experiencia de las prácticas es muy positiva, tanto para ellos como para nosotros. Y bueno, al final el feedback que nos dan es que no solo disfrutan mucho de las prácticas, aprenden mucho de hacer muchas tareas distintas en muy poco tiempo, sino que también valoran mucho integrarse en el equipo, ¿no? Al final, estando aquí, en algún momento o en otro, trabajan con uno u otro de los compañeros del CISA, entonces, bueno, no solo aprenden cosas de cómo se hacen las cosas, sino también a relacionarse con distintos profesionales, con distintos cargos, etc. Y también relaciones personales entre ellos, porque aprenden cómo se trabaja en equipo de manera profesional, y habilidades sociales, porque al final, para poder hacer una encuesta telefónica o online, bueno, pues uno tiene que soltarse a hablar y cosas que a lo mejor vienen con vergüenza o con reparo, terminan bastante satisfechos. Así que bueno, los dejo con ellos, que nos han mandado algunos vídeos contándonos de primera mano su experiencia y bueno, que ellos os cuenten cómo les ha ido aquí en CISA. Durante la práctica hemos aprendido mucho, hemos visto lo importante que es trabajar en equipo, juntas hemos realizado muchas actividades como el análisis en prensa para saber los temas de interés de la sociedad, así también nos han explicado cómo se realiza una encuesta correctamente, hemos salido a la calle a realizar encuestas a las diferentes personas y posteriormente pues, a analizar los datos. Nos han enseñado sobre muchos temas además de consolidar los conocimientos que hemos adquirido en la carrera. Pues en primer lugar he aprendido a través de seminarios que fuimos realizando cómo realizar una correcta revisión bibliográfica, lo que me vino muy bien para lo que es el TFG. También dónde tengo que buscar la información científica necesaria para no acceder a datos que realmente no son importantes o que no son de todo fiables. Luego también realizamos seminarios con más personas, con las personas que están a cargo del CISA. Nos enseñaron cómo escogen ellos una muestra, los diferentes cuestionarios que tienen, cómo funciona la ESMA, cómo ellos se organizan, cómo calculan, o mejor dicho, cómo lo codifican todo, etc. Y toda esa información que nos fueron dando la fuimos aplicando poco a poco los días que íbamos yendo a las prácticas. Todo esto lo realizábamos, trabajábamos en conjunto las diferentes personas que estábamos en las prácticas, junto con la coordinadora que nos iba revisando todo el trabajo que íbamos haciendo. De esta forma, las prácticas se basaban principalmente en... Nos enseñaron a cómo organizar una encuesta, todos los pasos que hay detrás, que no son pocos y no es fácil, y la realización de la encuesta, tanto presencial como telefónicamente. Pienso que a mí eso, por ejemplo, me ayudó muchísimo porque me considero una persona algo vergonzosa. Y también me gustó mucho el que nos dieran la oportunidad de proponer preguntas que le podíamos hacer a la población malagueña. Y porque estuvimos varios días trabajando en equipo y la verdad que se sacan muchas cosas buenas de ahí, positivas. Y finalmente pusieron muchas de las preguntas que les dijimos. Y la verdad que me considero muy, muy afortunada, sobre todo por haber conocido a grandes profesionales de la sociología, la verdad. La verdad es que la experiencia completa en CISA fue muy enriquecedora, aunque sin duda, si me tengo que quedar con algo, sería con las encuestas presenciales, porque siento que ahí aprendí mucho. Y al principio estaba nerviosa, y yo iba mucho con la mentalidad de que tenía que ser constante, que tenía que ser paciente, tener buena actitud, y todo eso es cierto, pero en el proceso también te das cuenta de que incluso teniendo esta actitud y esta mentalidad, los resultados pueden variar mucho cada día. Y al final aprendes a centrarte en lo que te satisface, como cuando alguien accede a hacer una encuesta, o a mí personalmente me llenaba mucho la interacción con el encuestado, esa forma de hacer que la encuesta fuese una interacción dinámica y natural. Y bueno, en el momento en el que entiendes eso, es muy fácil disfrutar del trabajo de campo.
Bueno, como ya he dicho antes, en general mi experiencia en CISA ha sido muy enriquecedora y estoy súper agradecida con todos los compañeros con los que coincidí y también con los profesores que nos han acompañado durante todo el camino. Vale, pues en estos 3 meses en los que hemos estado haciendo prácticas en CISA, hemos aprendido un montón de cosas, pero principalmente hemos aprendido lo difícil y tedioso que es realizar una encuesta desde dentro. Te hablo a lo mejor de buscar bibliografía para ver cuáles serían unas preguntas adecuadas, realizar preguntas de testeo presencial en la calle, es decir, salir a la calle a testear preguntas, hacer rutas de encuestación aleatoria, es decir, trazar por dónde vamos a pasar haciendo preguntas, las casas a las que vamos a tener que llamar y además codificar información de diferentes encuestas y bueno, a ver si podría estar media hora hablando de todo lo que nos ha aportado estar haciendo las prácticas aquí, pero tengo que decir que todo esto no hubiera sido posible sin la supervisión y el trabajo que han hecho con nosotros los diferentes personas que están aquí trabajando cada día y que se han dedicado estos 3 meses a enseñarnos a nosotras cuál es su trabajo y siempre desde un ambiente y un buen rollo, bueno, que es increíble y sin duda repetiría, pero... Y fui alumna en prácticas en el CISA. Una de las primeras cosas que más me gustó en el CISA, y sobre todo en la primera sesión, fue la sensación de bienvenida, la sensación de formar parte del equipo. Y la verdad es que esa sensación se fue incrementando según las sesiones, gracias sobre todo a las palabras de los propios profesores, a la motivación que nos transmitían. Y a Naila por ponerlo tan fácil. Nos lo puso muy fácil las prácticas. Así que agradezco mucho eso. Y también agradezco a mis compañeros. Una de las cosas que más me gustaron fueron mis compañeros y que fuesen de distintas ramas, de distintos grados, porque yo acostumbrada a una carrera, a un punto de vista, a un camino, pues pude enriquecerme con otros puntos de vista, con otros conocimientos. Y eso es algo que también pues me llevo. Para ello, y antes de adentrarnos en sí en el contenido de los seminarios, entendemos que es necesario ofrecer una breve introducción y contextualización del por qué se utiliza esta herramienta o este espacio, ¿no? Y es que en la actualidad se puede observar cómo tanto el mercado de trabajo como las profesiones se encuentran en un continuo e intenso proceso de transformación. Precisamente por esto, el estudiantado universitario necesita desarrollar y entrenar diversas habilidades que le permitan poder adaptarse a las nuevas circunstancias que se van dando. Pero, ¿por qué seminarios? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el alcance? Bien, la creación y puesta en marcha de los seminarios de formación ha sido evaluada de forma positiva en la literatura científica existente. Y es que estos espacios conforman un lugar para el asesoramiento y soporte para el alumnado, sea cual sea la etapa formativa en la que, en este caso, en la que se encuentren. Pero es que además la utilización de estos seminarios como espacio o herramientas para la formación persigue unos objetivos concretos que han sido especificados en investigaciones como las que llevaron a cabo Piña, Loyola et al, ¿no? Y es que los estudiantes consoliden, amplíen, profundicen, discutan, integren y generalicen los contenidos orientados, que aborden la resolución de tareas de la rama del saber y de la investigación científica, o que desarrollen su expresión oral, el ordenamiento lógico de los contenidos y la habilidad en la utilización de las diferentes fuentes de conocimiento. Bien, también cuando se ponen en marcha unos seminarios debemos tener en cuenta que existen una serie de principios de actuación que son necesarios para garantizar en parte y mínimamente que el funcionamiento de estos es correcto, ¿no? Y es que la utilización de principios teóricos relevantes en análisis de las prácticas docentes es un aspecto relevante. La realización de actividades de observación, práctica docente en el ambiente caracterizado por la posibilidad de reflexión, control y perfeccionamiento, la estimulación de la capacidad investigadora mediante actividades como la observación, el análisis curricular y la investigación activa, y el desarrollo en el profesor de la capacidad de autoevaluación y la colaboración con otros profesionales dentro de un contexto de aportaciones mutuas. Estos son algunos de los principios que hay que tener en cuenta para que, de alguna forma, estos seminarios funcionen, ¿no? Pero también es que, como se puede observar en la tabla que aparece en la diapositiva, los seminarios de formación del CISA tratan de encajar las distintas características de los diferentes tipos de seminarios, originando un espacio para el debate, para la formación y para la especialización que es único en este caso.
Esto permite observar cómo los seminarios del CISA integran las distintas tipologías de seminarios existentes. Son unos seminarios que van dirigidos a los estudiantes que tenemos aquí en prácticas curriculares de los distintos grados, como pueden ser marketing, criminología, trabajo social, incluso a los estudiantes en práctica del máster en sociología aplicada y aquellos que quieren asistir de manera voluntaria para aprender. Son unos seminarios que se realizan aquí, en el Centro de Investigación Social Aplicada, que como habréis visto tiene unas instalaciones magníficas para ello, y así también los estudiantes se familiarizan con el ámbito profesional en el que se desarrolla este tipo de actividades. ¿Cómo se realizan? Pues se realizan a partir del propio proceso de elaboración de la ESMA, de la encuesta social malagueña, es decir, se realizan unos seminarios a tiempo real, en el proceso en el que lo estamos elaborando. Estos seminarios constan de 4 partes. El primero sería la presentación de la ESMA, el segundo, el muestreo que se realiza, el tercero, la elaboración del cuestionario y el último, un seminario sobre el trabajo de campo. El primero de los seminarios lo presentan Félix Requena Santos, el director del CISA, Luis Ayuso Sánchez, el subdirector de investigación, y José Manuel García Moreno, el responsable del diseño de los cuestionarios. En este seminario se presenta la ESMA para darla a conocer a los estudiantes, que se familiaricen con ella, con esta encuesta, con el trabajo en general, y se suele presentar a partir de la ESMA del periodo anterior. Es decir, por ejemplo, este año, 2023, pues utilizamos la ESMA del año 2022 para explicarle a los estudiantes cómo se elabora, cuál es la estructura que tiene este cuestionario, cómo van a participar ellos dentro de este estudio, las propias prácticas curriculares. Entonces, en este seminario también se le cuenta un poco de historia de la encuesta, de cómo surgió la idea, cuál fue la primera, los inconvenientes que se encontraron, etcétera, etcétera. Y se les presenta, como he dicho antes, la estructura del cuestionario, porque más adelante, en el seminario de cuestionario, son los propios estudiantes que están aquí realizando las prácticas y que participan en los seminarios los que van a proponer activamente una serie de preguntas en una serie de bloques. Entonces, por ejemplo, esta encuesta consta con un bloque sobre la realidad social de Málaga e indicadores de la ciudad, que suelen ser unos bloques constantes, para que se pueda comparar a lo largo del tiempo y conocer la realidad social de Málaga y su área metropolitana y cómo va cambiando o cómo hay ciertos elementos que permanecen. Y quizás el bloque más interesante de cara a los seminarios es el de temas de actualidad de Málaga. Aquí se les pide a los estudiantes que sean ellos los que propongan ideas sobre preguntas de cosas que estén pasando actualmente en Málaga y que se puedan preguntar en la encuesta. Entonces, con este seminario, el objetivo es que se empiecen a familiarizar con la encuesta social malagueña, que comprendan cómo se plantea la estructura de un cuestionario, conocen la utilidad que tiene conservar o modificar ciertas preguntas, por lo que he comentado antes, de poder comparar cómo evolucionan ciertos aspectos, ciertas dimensiones de la ciudad. Y también aprenden el potencial que tiene la vinculación de la información solicitada y no solicitada para conocer la realidad social de un territorio. Como podéis ver en la presentación, en el último bloque se llama Ecosistemas Digitales, ESMA Digital. Y es que ponemos en marcha un sistema de escucha para ver, durante el trabajo de campo que se realiza, o sea, durante ese periodo de trabajo de campo en el que se realiza la ESMA, de qué están hablando los malagueños y las malagueñas en las redes sociales y en Internet en general. El segundo de los seminarios es relacionado con el muestreo, la muestra de la ESMA. Este seminario lo imparten 2 profesores del Máster de Sociología Aplicada, Verónica de Miguel y Marcos Castro. Ambos son profesores de análisis de datos estadísticos en este máster. Y dan una clase, un seminario que empieza con una aproximación más teórica de lo que es el muestreo, los tipos de muestreo que hay, en qué casos se aplican, en qué casos no se aplican, por qué. Y a partir de esa introducción se le explica a los estudiantes cómo es el proceso de muestreo de la ESMA. Y no solo se le explica cómo es el proceso de muestreo de la ESMA, sino que estos profesores traen un documento preparado para que sean los propios estudiantes los que calculen la muestra de la ESMA. Que vean de dónde se obtienen los datos, en fin, cómo se va calculando hasta llegar a saber qué cantidad de personas hay que encuestar en cada uno de los distritos de la ciudad de Málaga, en cada una de las ciudades del área metropolitana, etcétera, etcétera. Un seminario eminentemente práctico. Entonces, en este seminario, lo que obtienen los estudiantes, lo que aprenden, es que entienden qué proceso de muestreo es el más adecuado para este tipo de encuestas y para otro tipo de encuestas. Conocen los conceptos básicos relacionados con los procesos de muestreo estadístico, el tamaño de la población, tamaño muestral, error muestral, etc. Y aprenden qué información necesitan para calcular la muestra y dónde pueden acceder a ella, entre otras cosas.
Y en definitiva un seminario que sirve para que ellos mismos incorporen preguntas que les puedan interesar, que conozcan cómo se trabaja en equipo a la hora de elaborar un cuestionario y sobre todo, porque algo muy importante, es que los estudiantes que están haciendo las prácticas aquí y que participan en los seminarios tienen disponibilidad para explotar los datos de la encuesta social malagueña antes de que se hagan públicos. Entonces, tienen la gran oportunidad de poder proponer preguntas que les interesen concretamente a ellos para poder hacer su análisis, ya sea para sus TFG, sus TFM o cualquier trabajo de investigación que estén haciendo. Entonces, en este seminario, lo que aprenden los estudiantes es evaluar las preguntas de cuestionario sabiendo qué elementos clave no pueden faltar en las mismas. Aprenden a formular preguntas de cuestionario teniendo en cuenta la población a la que se dirigen, el tipo de encuesta en el que se realiza, la duración de la encuesta, etc. Por ejemplo, la ESMA es una encuesta telefónica, va dirigida a la población de 18 y más años dentro de Málaga, entonces hay que tener en cuenta a la hora de saber redactar las preguntas que lo pueda entender tanto una persona de 18 años como una persona de 90. Proponen sus propias preguntas que serán parte de la futura ESMA también. Como he comentado antes, las podrán utilizar en un futuro si quieren para su futura investigación. En el último de los seminarios se estudia el trabajo de campo. Este es impartido por José María Muñoz, que es el director de investigación y comunicación de Datacom, que esta empresa es la que se ha encargado de realizar el trabajo de campo de la ESMA durante todas sus ediciones, y durante este seminario se muestran los cambios que están surgiendo en el ámbito de las empresas dedicadas a este sector, como por ejemplo la rentabilidad que parecían tener las encuestas telefónicas frente a las encuestas presenciales. Entonces explica también todo el proceso desde el que los investigadores plantean a las empresas realizar una encuesta. Entonces pues se basan en conocer el cuestionario, formar a los encuestadores, realizar el estudio piloto y todo el proceso que conlleva este trabajo de campo. También enseñan el programa mediante el cual graban las encuestas. Una de las cuestiones muy interesantes es que traen ejemplos reales de encuestas bien hechas y encuestas mal hechas, diferenciando pues cuáles son los errores, destacando algunos matices de importancia. Entonces, con este seminario, al fin y al cabo, lo que se pretende es conocer un ámbito de la investigación que está bastante alejado de la academia, ya que se habla en términos aplicados, que es el trabajo de campo. Se sale más allá de la academia hacia la aplicación de este trabajo de campo. También pues hay que comprender cómo se traducen el lenguaje académico al lenguaje de calle. Entonces, a partir de este seminario pues se dan múltiples consejos de cómo adaptar este lenguaje hacia un público universal en el que todo el mundo pueda entender este tipo de preguntas que queremos hacer, a lo mejor más académicas. Y por último también pues hay que diferenciar entre las formas correctas y las formas incorrectas de hacer entrevistas, y mediante este seminario pues a través de los múltiples ejemplos que pone tanto de la ESMA como de otras encuestas se aprende pues a formarse en la presentación, en cómo formular las preguntas, etc. Los seminarios de la ESMA, entonces, como conclusión, podemos decir que son un ejemplo de enseñanza mediante la práctica, ya que se sigue la filosofía de aprender haciendo. El estudiantado en prácticas aplica sus conocimientos en la elaboración del cuestionario, que en muchas ocasiones las propuestas son llevadas al cuestionario final. Entonces conocen la complejidad que tiene el proceso de realizar una encuesta, desde que se plantea la idea de hacerla hasta que se tiene el acceso de datos, pasando pues por la estructuración del cuestionario, el cálculo de la muestra, la elaboración de las preguntas y por último la realización del trabajo de campo. A través de los seminarios de la ESMA he podido entender la complejidad que hay para crear datos y sobre todo poner valor el oficio del sociólogo, las prácticas y la complejidad que hay a la hora de diseñar una muestra, pensar las preguntas y a comprender que detrás de las cifras hay un proceso muy complicado. Es una experiencia totalmente recomendable. En los talleres de la ESMA hemos aprendido de la mano de expertos en el campo cómo se realiza todo el proceso
de la elaboración de un cuestionario, tanto la creación de las preguntas como la recogida de datos en el campo y su interpretación. Entonces yo se lo recomiendo a todo el mundo. Los seminarios de la ESMA son una oportunidad muy buena para aprender todos los procesos que entrañan a realizar toda una investigación. Desde el minuto 1, desde el proceso de creación de una muestra, hasta la elaboración y el trabajo de campo, y así como pasar los cuestionarios. Una experiencia sin duda inolvidable. Hola, en los seminarios de la encuesta social malagueña, allí pudimos aplicar de manera muy práctica los aprendizajes adquiridos en el marco del máster de Sociología Aplicada de la UMA. Allí, por ejemplo, hicimos unos ejercicios puntuales sobre el diseño de las preguntas que debe tener el cuestionario, sobre el diseño de la muestra, con ejemplos muy puntuales. Hablamos sobre las dificultades que se encuentran en el trabajo de campo para tanto las llamadas telefónicas o si es presencial para la realización pues, de las encuestas. En términos generales, fueron seminarios muy aterrizados que nos permitieron comprender la complejidad y la rigurosidad que se requiere para la implementación de encuestas de semejante envergadura. De participar en la ESMA 2023, lo que más me ha gustado a mí sobre todo ha sido el poder elaborar los bloques de preguntas de la encuesta, ¿no? La parte creativa de poder indagar en la actualidad del día a día y poder saber qué preguntar y qué es de interés para la sociedad de Málaga. Entonces esa parte sí que fue la que más me ha gustado. La verdad que la experiencia ha sido de poder participar dentro del proceso ha sido bastante positiva y notable para mí. En cuanto al trabajo que desempeñamos, pues nos englobamos dentro del proyecto de la Encuesta Social Malagueña 2022. Les acompañamos en todo el proceso, desde la selección del tamaño de la muestra hasta la búsqueda de información en bases de datos como el Instituto Nacional de Estadística para contrastar la información que queríamos conseguir con la información que ya había de esa índole. Y también, sobre todo, en el tema de las encuestas, la realización de las encuestas tanto de manera presencial como online. Fue una experiencia súper interesante. Una de las cosas más interesantes que hicimos fue trabajar en la creación de la ESMA y también su realización. Uno piensa que es muy fácil hacer una encuesta, la encuesta social malagueña, uno piensa que es muy fácil hacerlo, pero en realidad descubres todas las técnicas y todo lo que hay detrás, todo el razonamiento que hay detrás y dices, oye, esto es muy interesante, la verdad, aprendí bastante y uno piensa que es muy fácil, pero en realidad no lo es. Otra cosa también muy interesante fue efectivamente sacar la información de la ESMA. Participamos también en la recogida de los datos de la ESMA, que fue a través de encuestas, tanto telefónicas como presenciales. Y bueno, lo único que voy a decir es que aprendes mucho de la gente. Cuando escuchas a una persona hablar, el tono que tiene, todo, ya sabes por dónde va a ir tirando, quizás te sorprende, quizás no, pero la verdad es que es algo que me enriquece bastante. Así que... Yo nací en Málaga, capital, y la verdad es que hacer la propuesta de elaboración de preguntas de la encuesta social malagueña, la ESMA, la verdad es que me motivó muchísimo y me realizó, porque yo ya naturalmente traigo esa atracción por investigar lo social, la sociedad, y más que sea de mi propia ciudad, pues me causaba mucho interés, mucha curiosidad. Y me encantó, sobre todo cuando hicimos las encuestas presencialmente, me encantó, porque había alguna pregunta que tú le habías propuesto o sabías qué compañero la había propuesto y estaba en la propia ESMA y tú se lo estabas haciendo a la persona que tienes enfrente, al encuestado, a la encuestada, y estás viendo su propia reacción en primera persona con tus ojos y ves que las preguntas son las mismas, pero las respuestas son tan diversas como las personas. Bien, ¿y cómo presentamos los resultados de la encuesta social malagueña? ¿Cuál es el trabajo práctico, el que podemos ver y el que venimos desarrollando en el CISA para presentar la encuesta social malagueña? Podemos hablar que nos movemos en tres tipos de escenarios. En un primer lugar, hablamos cómo la ESMA intentamos conjugar investigación, formación y transferencia al servicio de la sociedad. Y uno de nuestros primeros trabajos de comunicación es hacer lo que llamamos el informe de marginales. Esto es un pequeño informe que se hace donde se resume el trabajo que han venido desarrollando con los alumnos, con los profesores, que se ha venido desarrollando a través de las encuestas, a través del máster de Sociología Aplicada. Digamos que todo lo que hemos trabajado durante esos meses tiene al final algo sólido, que es estos marginales. En esos marginales, con los alumnos trabajamos
cómo seleccionar la información, cuál es la información que vamos a graficar, cuáles son los gráficos, la manera de hacer gráficos lo más sencillos posible para que todo el mundo lo entienda. Trabajamos, por ejemplo, en formato papel y también en formato PDF para que a través del lenguaje digital pueda llegar a todos los posibles usuarios o potenciales clientes que estén interesados en los resultados de la ESMA. Ese día se hace un impacto mediático porque se hace una presentación oficial y trabajamos siempre con ciencia abierta, de tal manera que el día que presentamos los marginales se presentan un día concreto, el cual se genera una expectativa en la sociedad, concretamente en la sociedad malagueña, y ese día a las 12 de la mañana se lanzan los resultados, justamente antes de nuestra rueda de prensa. El segundo momento, como les comentaba, es el momento de rueda de prensa. Una rueda de prensa que se prepara con mucho mimo, se prepara trabajando con los profesionales de comunicación que tenemos en el rectorado de la Universidad de Málaga. Se hace una convocatoria a todos los medios y solemos tener medios locales de radio y de televisión y también de prensa que vienen específicamente ese día. Ese día suele presidir la presentación de los datos el rector de la universidad, avalando un poco el trabajo que hemos desarrollado durante tantos meses. Se diseña una nota de prensa que se le hace llegar a los medios se les convoca previamente y se les adelantan algunos de los resultados y luego los resultados más importantes, los porcentajes y tal, se le da en una nota de prensa que se les lanza a los medios de comunicación. Se hace una presentación oral de aproximadamente 30 minutos, 30 a 35 minutos y luego se emiten preguntas de los medios. Los medios de comunicación preguntan sobre distintas cuestiones que han despertado mayor interés o que no han quedado suficientemente bien explicadas. Y entonces se dedica esa rueda de prensa a eso. A partir de ahí, sí hay que decir que luego solemos tener un impacto en medios muy alto. Solemos tener durante esa semana e incluso hasta las 2 o 3 semanas después, tenemos que atender a distintos medios de comunicación, y luego también acudimos a la televisión y a los programas de radio, sobre todo de carácter más provincial porque son datos de carácter de Málaga, ¿no? Bien, pero nuestro trabajo de comunicación no termina ahí. Tenemos unos datos extraordinarios que se presentan en un día y tenemos todo el impacto mediático, pero luego trabajamos en lo que, como antes ya señalé, eran las píldoras informativas. ¿En qué trabajamos con estas píldoras informativas? Estas píldoras informativas son prácticas que hacemos con alumnos, son alumnos del máster de Sociología Aplicada, que eligen hacer prácticas en el CISA y hacemos un trabajo en equipo. Hacemos un trabajo con las personas que componemos CISA, con los alumnos del máster y también con los profesionales de la comunicación, el equipo de comunicación que tiene el rectorado de la Universidad de Málaga. Ellos, los alumnos, trabajan todo lo que es la parte de los datos, cómo pueden, a partir de los datos de la encuesta, hacer atractivos esos datos a la sociedad y, por tanto, primero tienen un análisis de datos, algunas veces con análisis descriptivos y otros con análisis explicativos en función de la propia articulación de los datos y una vez que se seleccionan esos temas y esos datos se analizan en profundidad, entonces se trabaja en cómo transmitirlo y se transmite sobre todo a través de unos pequeños vídeos. A mí me gustaría que ustedes observaran, por ejemplo, el vídeo que les vamos a poner sobre el grado de conocimiento que tienen los malagueños de la exposición internacional de Málaga 2027, de la candidatura de Málaga 2027 a ser una exposición internacional, o por ejemplo algunos aspectos sobre los cuales no tenían datos, sobre la felicidad de los malagueños, o por ejemplo el tema de la siesta, que también hay una pregunta en la encuesta social malagueña, y que tenemos datos curiosos que queremos transmitir a la sociedad. Yo creo que se trata de un trabajo muy bonito, un trabajo que se hace donde todo el mundo gana, donde ganan los alumnos que aprenden a analizar datos, pero analizar datos para comunicarlos. Gana también la propia universidad porque transmitimos a través de estas píldoras, a través de estos vídeos, transmitimos continuamente información de utilidad, información válida que lleva el nombre de la Universidad de Málaga. Ganan los medios de comunicación, que son los que reproducen el mensaje que nosotros enviamos a la sociedad. Y ganan, por supuesto, todos los actores sociales. Ganan la universidad, ganan los partidos políticos, ganan las asociaciones vecinales, ganan en definitiva la ciudadanía malagueña, que tiene una información científica sobre lo que ocurre en Málaga y transmitida de una manera amena, agradable, corta. Ya verán ustedes, las píldoras son de 20-25 segundos y que llegan a todas las personas. Por tanto, esta es la experiencia que hacemos en CISA, esta es la experiencia en la que venimos trabajando, una de tantas, pero una experiencia que considero que es muy importante para mejorar esa misión tan importante que es transmitir el conocimiento y la información a la sociedad.